El primer concilio de Nicea, el día que cambió la historia del cristianismo, un momento decisivo. Imagina un mundo donde los cristianos no tienen una doctrina unificada, donde las iglesias debaten sin cesar sobre la naturaleza de Cristo y donde la divinidad de Jesús está en entredicho. En el año 325 después de Cristo, el Imperio Romano estaba al borde de una división religiosa que podía fracturar su estabilidad. Ante esta crisis, el emperador Constantino I convocó un concilio sin precedentes en la ciudad de Nicea, con el objetivo de definir qué debía creer la Iglesia sobre Jesucristo. Lo que allí se decidió cambió para siempre el rumbo del cristianismo. Quédate hasta el final para descubrir cómo este evento sigue impactando nuestra fe hoy. ¿Por qué se convocó el concilio de Nicea? El cristianismo se expandía rápidamente, pero no estaba libre de conflictos teológicos. La principal controversia del momento giraba en torno a la naturaleza de Cristo. Un presbítero de Alejandría llamado Arrio enseñaba que Jesús no era eterno como Dios Padre, sino que había sido creado por Él, y por tanto, era un ser subordinado. Esta doctrina, conocida como arrianismo, se oponía a la enseñanza tradicional de que Cristo era de la misma esencia que el Padre. El problema se volvió tan grave que no solo dividió a los creyentes, sino que también amenazó la estabilidad política del imperio. Constantino, buscando la unidad, convocó a más de 300 obispos en Nicea para zanjar la cuestión de una vez por todas. Principales debates y decisiones. A. La controversia arriana. En Nicea se confrontaron dos posturas. Arrio y sus seguidores creían que hubo un tiempo en que el Hijo no existía y que Jesús, aunque divino, era inferior al Padre. Los defensores de la ortodoxia, liderados por Atanasio de Alejandría, afirmaban que Cristo era consustancial, smousios homoousios al Padre, es decir, de la misma esencia y por lo tanto eternamente divino. Al final, la postura de Arrio fue rechazada y su doctrina condenada como herejía. B. El credo niceno, la declaración de fe. Para cimentar la doctrina correcta, el concilio formuló el credo de Nicea, que declaraba: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado de la misma sustancia del Padre. Este credo se convirtió en la base de la fe cristiana y sigue vigente hoy en muchas denominaciones. C. Otras resoluciones importantes. Fecha de la Pascua. Se estableció que la Pascua se celebraría el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera, en lugar de seguir el calendario judío. Normas eclesiásticas. Se definieron reglas sobre la jerarquía de la Iglesia y la readmisión de los lapsi, cristianos que habían negado su fe en tiempos de persecución. Beneficios del Concilio de Nicea. A. Unificación doctrinal. El Concilio de Nicea proporcionó a la Iglesia un marco teológico común, consolidando la enseñanza sobre la divinidad de Cristo y evitando que doctrinas divergentes fragmentaran el cristianismo. Antes del concilio, existían muchas interpretaciones sobre la relación entre el Padre y el Hijo. Con la proclamación de la homoousios, se establecía una base sólida que guiaría la teología cristiana por siglos, asegurando una identidad doctrinal compartida. Precedente de concilios futuros. El modelo de Nicea sentó las bases para futuros concilios ecuménicos, donde se resolverían disputas teológicas y organizativas de la Iglesia. Concilios como el de Constantinopla, 381 después de Cristo, Éfeso, 431 después de Cristo, y Calcedonia, 451 después de Cristo, seguirán esta tradición, abordando temas como la naturaleza de Cristo y la autoridad de la Iglesia. Este precedente permitió que el cristianismo mantuviera un proceso estructurado para debatir y definir la ortodoxia a lo largo de la historia. C. Fortalecimiento del cristianismo. Gracias a la intervención de Constantino y la oficialización del cristianismo como una religión favorecida dentro del Imperio Romano, la fe cristiana dejó de ser una secta perseguida para convertirse en una fuerza influyente en la sociedad. Esto permitió la construcción de iglesias, la expansión de la fe en territorios donde antes era prohibida y el desarrollo de una estructura eclesiástica más sólida. Además, el apoyo imperial llevó hacia la eventual declaración del cristianismo como religión oficial del imperio bajo Teodosio I en el año 380 después de Cristo. Controversias y críticas a influencia política. Muchos historiadores argumentan que la intervención de Constantino en el concilio no fue meramente espiritual, sino que también respondió a intereses políticos. Al unificar la doctrina cristiana, el emperador buscaba fortalecer la cohesión del Imperio Romano,
minimizando conflictos internos entre facciones cristianas. B. Persecución de disidentes. Aunque el Concilio de Nicea promovió la unidad, también llevó a la persecución de quienes no aceptaron sus decretos. Los arrianos fueron desterrados y sus escritos quemados. Con el tiempo se produjo una serie de luchas teológicas y políticas que resultaron en nuevas divisiones dentro del cristianismo. C. Eurocentrismo teológico. Las decisiones del concilio reflejaban en gran medida la influencia de la teología grecorromana, lo que llevó a la marginación de perspectivas teológicas de comunidades cristianas en África y Asia. Esto generó tensiones con iglesias que desarrollaban su fe en contextos culturales diferentes. Relevancia para el cristianismo moderno. Influencia en la doctrina. El credo niceno sigue siendo una referencia teológica fundamental en iglesias católicas, ortodoxas y muchas protestantes. Su énfasis en la divinidad de Cristo y la doctrina de la Trinidad ha moldeado la teología cristiana hasta la actualidad. B. Desafíos ecuménicos. El concilio nos recuerda la importancia del diálogo interdenominacional. Aún hoy, diferentes ramas del cristianismo buscan puntos en común para superar divisiones teológicas e históricas. C. Libertad religiosa. Pestos. Imposición doctrinal. Nicea plantea un dilema relevante. ¿Hasta qué punto una autoridad religiosa o política debe definir la ortodoxia? En la actualidad, el cristianismo enfrenta debates similares sobre la diversidad doctrinal y la coexistencia de diferentes interpretaciones teológicas. El legado de Nicea y su impacto. Hoy el Concilio de Nicea fue más que un debate teológico. Fue el momento en que la Iglesia definió su fe y aseguró la doctrina de la divinidad de Cristo. Sus decisiones han perdurado por siglos y siguen siendo fundamentales para la fe cristiana. Si te gustó este video y quieres seguir aprendiendo sobre la historia del cristianismo, suscríbete al canal, dale like, comparte con tus amigos y déjanos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido para fortalecer tu fe e inspirarte. Nos vemos en el próximo video.